Hoy nos metemos de lleno en uno de los rincones más extraños y moralmente ambiguos del libro del Génesis, el capítulo 38. Es la historia de Judá y su nuera Tamar. Y si a alguien que lee el Génesis se le ocurre saltarse un capítulo, suele ser este. Suele ser este, sí. Pero vamos a ver por qué es probablemente un error. Ya te digo yo que sí. Para analizarlo, nos vamos a apoyar en un texto de comentario bíblico que, desmenuza el relato bastante bien. La idea es entender cómo esta historia, que parece un drama familiar lleno de engaños, de decisiones cuestionables, acaba siendo una pieza clave en un engranaje mucho más grande. Es que es un desvío fascinante. Vienes leyendo la historia de José, que es una epopeya, y de repente, ¡zas!, el foco cambia por completo a su hermano Judá y este lío familiar. Totalmente. Pero no es un paréntesis sin más. Es una de esas historias que demuestran una idea central que recorre todo el texto. De alguna manera, Dios parece escribir derecho con líneas que desde nuestra perspectiva son increíblemente torcidas. Y las de esta historia son de las más torcidas que vamos a encontrar, ¿eh? Vaya si lo son. Pues vamos a intentar seguir el trazo de esas líneas. Todo empieza con una ruptura. Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, se aleja de sus hermanos. Se aparta. Y su primera decisión ya marca un precedente. Se casa con una mujer cananea, algo que iba en contra de las costumbres de su familia. Y es curioso que lo hace por consejo de un amigo, Hirá, no de su padre. Exacto. O sea, desde el principio ya está trazando su propio camino, al margen del clan. Un camino que se complica muy, muy rápido. De ese matrimonio nacen 3 hijos, Onán y Selá. Y las consecuencias no tardan en llegar, claro. El texto es brutalmente directo con el primogénito, con No dice que fuera malo o no, lo describe como notoriamente malvado a los ojos de Dios. Es una descripción durísima. Durísima. Como si su maldad fuera un desafío abierto y público, y la consecuencia es que muere. Y con su muerte, el foco de la historia pasa a su viuda, a Tamar. Y aquí es donde la trama se enreda de verdad, porque entra en juego una costumbre social y legal muy particular de la época. Judá le pide a su segundo hijo, Onán, que se case con ella. Claro, aquí entra lo que se conoce como la ley del levirato. Era una práctica fundamental en muchas culturas antiguas y que luego quedaría, de hecho, recogida en la ley de Moisés. ¿En qué consistía exactamente? Pues si un hombre moría sin hijos, su hermano tenía la obligación de casarse con la viuda. El primer hijo que tuvieran juntos no llevaría el nombre del padre biológico, sino del hermano fallecido. O sea, no era solo casarse con la cuñada, era casi una red de seguridad social. Totalmente. Aseguraba que la viuda no quedara desamparada y, sobre todo, que el linaje, el nombre del difunto, no se extinguiera. Exactamente. Era una cuestión de honor, de memoria y de herencia. Pero Onán, aunque acepta casarse con Tamar, decide jugar sucio. Vaya. Él sabe que cualquier hijo que tenga con ella no será legalmente suyo, no perpetuará su propio nombre ni su herencia. Así que, lleva a cabo el matrimonio en apariencia, pero se niega a cumplir con el deber de darle descendencia. Es un engaño en toda regla. ¿Y cómo se interpreta ese acto? Porque va más allá del simple egoísmo, ¿no? Totalmente. Se ve como una ofensa a varios niveles. Primero es un abuso hacia Tamar, a la que utiliza, pero le niega su derecho a tener un hijo, a tener una seguridad. Claro. Segundo, es una profanación de su propio cuerpo. Y lo más grave en ese contexto cultural es un desprecio absoluto por la memoria de su hermano muerto. Le está robando activamente la posibilidad de tener un legado. Es un acto de egoísmo tan profundo que, según el relato, le cuesta la vida. También muere. Con lo cual, Tamar se queda viuda por segunda vez y sin hijos. La situación para ella es desesperada. Desesperada, sí. Y la siguiente decisión de Judá, su suegro, no hace más que empeorarla. Así es. Judá tiene un tercer hijo, Selá. La ley del levirato dictaría que él debería ser el siguiente, ¿no? Y Judá se lo promete a Tamar, pero le pone una excusa. Le dice, espera a que crezca. ¿Y mientras qué? Pues la envía de vuelta a casa de su padre, vestida de viuda. La deja en un limbo legal y social terrible. Su vida queda en pausa, dependiendo de una promesa, que, como veremos, Judá no tiene ninguna intención de cumplir. Pasa el tiempo, Selá se hace un hombre, pero Judá sigue sin mover ficha. Y entonces ocurre algo que lo cambia todo. La mujer de Judá muere.
Tamar, viendo que su suegro ya no tiene excusa y sigue sin cumplir su palabra, entiende que ha sido abandonada. Su futuro ha sido cancelado. Y en ese momento es cuando decide que si la ley y la familia no le van a hacer justicia, tendrá que buscarla ella misma. Y el plan que traza es de una audacia y un riesgo extraordinarios. Total. Sabe que Judá, ahora viudo, va a ir a un lugar llamado Timnat para supervisar la trasquila de sus ovejas. Una época de fiesta, de beneficios económicos, un momento de relajación. El momento perfecto para bajar la guardia. Exacto. Tamar se quitó sus ropas de viuda, que son el símbolo de su identidad social estancada, y se cubre el rostro con un velo. Y se sienta en un cruce de caminos por el que sabe que Judá va a pasar, haciéndose pasar por una prostituta. Espera, el detalle del velo es fascinante, porque uno podría pensar que es solo para que no la reconozca, un simple disfraz, pero el texto de origen le da un significado mucho más profundo. Muchísimo más. Nos explica que en esa cultura cubrirse el rostro era una práctica específica de las prostitutas sagradas, las que estaban vinculadas al culto de la diosa Astarte. Anda. Así que no es solo un disfraz para ocultarse, es un disfraz que adopta una identidad muy, muy concreta. Paradójicamente, es un acto que dentro de su transgresión tiene una especie de formalidad ritual. O sea que está usando los códigos culturales de su tiempo de una manera increíblemente inteligente. Justo. El velo no era tanto para esconderse como para señalar una profesión. Eso cambia por completo la dinámica del engaño. Claro. Judá no ve a una mujer anónima, ve un arquetipo. Y por supuesto, cae de lleno en la trampa. El texto aquí hace una conexión muy interesante, señalando que su pecado, como pasaría siglos después con el rey David y Betsabé, comenzó por los ojos. La ve, la desea y negocia con ella. Y la negociación es clave. Acuerdan el precio, un cabrito del rebaño. Y el texto que analizamos se detiene aquí para hacer una reflexión moral muy potente. Sí, plantea una pregunta casi retórica. ¿Quién es peor, la persona que peca por una paga o la que paga por pecar? Es una forma de decir que el honor y la dignidad no tienen precio. Pero Judá no lleva el cabrito encima, y aquí es donde la astucia de Tamar brilla con luz propia. Él le pregunta qué prenda quiere como garantía de pago. Y ella no pide cualquier cosa. No, va directa al corazón de su identidad. Le pide 3 cosas: su sello, el cordón del que colgaba y su báculo. Es que son objetos increíblemente personales y simbólicos. No son joyas o dinero. El sello era su firma, su identidad legal, ¿sabes? Claro, como un DNI. Y el báculo era el símbolo de su autoridad como jefe del clan, como jeque. Básicamente le está pidiendo que le deje en prenda su nombre, su poder y su identidad. Y él, cegado, se los da. Es increíble el nivel de riesgo que asume sin darse cuenta. Más tarde, intenta cumplir su parte del trato y envía a su amigo Jirá con el cabrito para recuperar los objetos. Y, como era de esperar, la mujer ha desaparecido. Nadie en el pueblo la ha visto. Y la reacción de Judá cuando su amigo vuelve con las manos vacías. Tela. Es la que define al personaje en este punto de la historia. No hay ni una pizca de remordimiento, ni de reflexión sobre lo que ha hecho. Nada. 0. Su única preocupación es la imagen pública. Lo que dice es que se quede con las prendas para que no seamos menospreciados. Tal cual. Lo que le aterra no es el pecado, es hacer el ridículo, que la gente se entere y se rían de él. Prefiere perder los símbolos de su identidad, de su autoridad, antes que enfrentarse a la vergüenza. Es todo fachada. A la conciencia ni caso, ¿eh? Solo la reputación. Y con esa decisión cree que ha zanjado el asunto. Cree que ha esquivado la bala, que ha logrado contener el escándalo, pero el silencio solo dura 3 meses. Porque obviamente la historia no ha terminado. Para nada. Estalla de la peor forma posible para él. Sí. Alguien llega con una noticia que es una bomba. Tamar, tu nuera, ha fornicado y, está embarazada. Y la reacción de Judá es instantánea y de una dureza extrema. Como patriarca de la familia, asume su papel de juez y dicta sentencia sin dudarlo un segundo. Sin juicio ni defensa ni nada. Nada. Sacadla. Y que sea quemada. La hipocresía es monumental. Y el texto no lo deja pasar. Es un retrato perfecto de esa tendencia humana a ser implacables juzgando en los demás los mismos pecados que nos permitimos a nosotros mismos. Totalmente. El comentario que manejamos incluso cita el Nuevo Testamento, de la Carta a los Romanos. Eres inexcusable, pues tú que juzgas haces lo mismo.
Al condenar a Tamar, Judá está dictando su propia sentencia sin saberlo. Es una trampa perfecta. Y llegamos al clímax de la historia. Los hombres de Judá van a buscar a Tamar para ejecutarla, pero ella no se defiende con gritos ni acusaciones. No. Su jugada es mucho más sutil y demoledora. Mientras la sacan de casa para llevarla a la hoguera, ella envía un mensajero a su suegro. El mensajero lleva consigo el sello, el cordón y el báculo. Las pruebas. Y el mensaje es simple. Del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. ¡Qué momento! No dice su nombre, simplemente presenta las pruebas. Le obliga a él a conectar los puntos y a exponerse a sí mismo. La evidencia es irrefutable. No hay escapatoria. Y ante esa prueba delante de todos, Judá se rompe. Sí. Y su confesión es una de las frases más importantes y honestas de todo el libro del Génesis. No solo admite su culpa, sino que reconoce la justicia en el acto de Tamar. Dice, más justa es ella que yo. Es una admisión brutal. Reconoce que todo ha sido consecuencia de su propia injusticia, de haberle negado a Tamar lo que le correspondía por ley, su hijo Selá. Claro. Reconoce que ella actuó movida por la desesperación que él mismo había provocado. Y es un punto de inflexión. El texto elogia implícitamente que la Biblia no maquilla a sus héroes, no esconde sus miserias, muestra sus caídas, pero lo más importante es que también muestra su capacidad para el arrepentimiento. Y aquí Judá es el ejemplo perfecto de esto. Exacto. Hay una anécdota histórica muy potente que el comentario usa para ilustrar este punto. La del emperador romano Teodosio y el obispo Ambrosio de Milán. Sí, es fantástica. Después de que Teodosio ordenara una masacre terrible en Tesalónica, el obispo Ambrosio lo excomulgó. El emperador, intentando justificarse, le dijo, «Pero si el rey David también pecó». Vaya excusa. Y la respuesta de Ambrosio fue fulminante. «Ya que has imitado a David en su pecado, imítale también en su arrepentimiento». Perdona que te interrumpa, pero ¿esa frase es demoledora? Lo es. Es como decir, no te sirvas de las caídas de los grandes para excusarte. Sírveles de modelo para levantarte. Un mensaje que resuena con una fuerza increíble. Exactamente esa es la idea. El modelo no es la caída, es la capacidad de reconocerla y enmendarla. Y eso es lo que hace Judá en este momento crucial. Pasa de la hipocresía más absoluta al reconocimiento público de su falta. La historia podría acabar aquí, con la confesión y el perdón. Pero el relato continúa, porque el verdadero propósito de este capítulo tan extraño llega en el epílogo. Tamar da a luz. Y no a un hijo, sino a gemelos, Fares y Zara. Y aquí es donde todas esas líneas torcidas de las que hablábamos al principio se enderezan de una forma que nadie podría haber previsto. Porque es de Fares, también llamado Pérez, Sí. este hijo nacido de una unión completamente irregular, fruto del engaño y el pecado, de donde desciende la tribu de Judá. Y no una tribu cualquiera. Se convierte en la tribu real, la más ilustre de todo Israel. Exacto. De este linaje nacerá el rey David. Y para la tradición cristiana, de esta misma línea genealógica nacerá el Mesías. Es alucinante. De repente, este sórdido drama familiar se revela como un eslabón imprescindible en la historia de la salvación. El Evangelio de Mateo, al principio del Nuevo Testamento, enumera la genealogía de Jesús, y en esa lista, entre los antepasados, nombra explícitamente a Fares de Tamar. O sea que no esconde el origen. No, lo pone ahí, bien claro. Entonces, todo este lío, la injusticia, el engaño, la hipocresía, era un paso necesario para llegar al rey David, y más allá. Es una idea que te vuela la cabeza. El texto cierra con una reflexión muy profunda sobre esto. Nos recuerda que los 4 primeros hijos de Jacob tuvieron unos comienzos terribles. Rubén cometió incesto, Simeón y Leví llevaron a cabo una masacre. Y Judá, como acabamos de ver, no se quedó corto. Para nada. Y sin embargo, la historia no los borra. Se convierten, según el comentario, en modelos de arrepentimiento y en monumentos del perdón y de la gracia de Dios. Es decir, la narración no glorifica sus pecados. No, en absoluto. Pero sí subraya la capacidad de la gracia para abrirse paso a través de ellos y, bueno, a pesar de ellos. Recapitulando, hemos pasado de una historia que parece un escándalo familiar, un relato de injusticia y engaño, a descubrir que este capítulo, aparentemente marginal, ocupa un lugar absolutamente central en la gran narrativa bíblica.
Es casi la prueba de que los orígenes más turbios pueden llevar a los destinos más luminosos. Sin duda. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar, algo que se desprende de la perspectiva del texto que hemos analizado. Este relato se nos presenta no solo como una crónica histórica, sino como un testimonio de cómo la gracia puede actuar a través de personas profundamente imperfectas y de sus actos moralmente ambiguos. Claro. Y esto plantea una pregunta importante: ¿de qué manera estas narrativas, estas historias sobre grandes fallos morales que acaban en redención, dan forma a la identidad y a los valores de una cultura o de una fe?